La crianza no solo transforma a nuestros hijos, sino que nos transforma a nosotros como padres, como seres humanos, y toca fibras que ni nos imaginamos que van a tocar. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es Terapia, en nuestro segmento del Decálogo de la Crianza de Padres Millennial. En el día de hoy nos acompaña una persona, que nos va a hablar hoy, no tanto como psicóloga, porque obviamente ella no es psicóloga, sino que nos va a hablar desde el testimonio como madre. Y yo estoy súper contenta, súper feliz. Es la primera invitada que tenemos que nos va a hablar 100% como mamá, porque aunque las invitadas anteriores son madres, pero también educadoras o psicólogas, y se mezcla ahí, ¿verdad?, la parte teórica con la práctica. Pero hoy me encanta porque va a ser una conversación, un diálogo sumamente valioso, ya lo sé que sí, relacionado a un tema tan importante, relacionado con la maternidad. Ahora les voy a decir sobre qué, pero primero tengo que presentar a la invitada, que es Nicole Rizik, conocida en las redes como Mami Pulpo. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Exacto, yo vengo en calidad de aprendiz, aprendiz de la vida. Y de testimonio, yo voy a aprender de ti, de tu testimonio también, y que juntos, en comunidad, que es la intención de este espacio, podamos normalizar muchos retos que a veces vivimos en silencio, en secreto, o que no nos damos cuenta de que está siendo un reto porque no le podemos poner un nombre o porque no lo logramos identificar. Y la idea es esa, que la crianza no se sienta tan solitaria, sino que podamos criar en comunidad, porque eso definitivamente nos da valor, nos da fortaleza y nos permite hacerlo desde una mejor posición. Entonces, yo sé que tú, obviamente, aparte de ser mujer, esposa, hija, hermana, amiga, abogada, emprendedora, tienes tu podcast, pues el rol que ocupa una gran parte de ti es tu rol como madre. Y nada, la idea es esa, que hoy podamos conversar, como hablábamos antes de ponerlo en cámara y como la introducción lo dije, sobre algunos retos de la maternidad de hoy en día, pero de manera específica, sobre cómo muchas veces cuando estamos en este rol de la crianza, en este rol de acompañar a nuestros hijos, nos ponemos de frente también con heridas propias nuestras de nuestra infancia. Y eso puede pasar de manera consciente o inconsciente. Porque muchas veces hay cosas de nuestros hijos que nos detonan, que no logramos identificar por qué que me está detonando. Totalmente. Y luego, si hacemos una introspección, o si lo logramos conectar, o si alguien de fuera nos lo dice, o si vamos finalmente a terapia, podemos identificar que es muy probable que tenga que ver con algo sobre mí. Y cuando podemos verlo y podemos poner un nombre, pues entonces no nos quedamos ahí. Porque si nos quedamos nada más en ver la herida, no vamos necesariamente a avanzar. Pero es poder ver esa herida para poderla sanar con el objetivo que todos los padres tenemos, y yo lo sé, que es darle lo mejor a nuestros hijos. O sea que creo que, como lo dije, va a ser una conversación súper linda junto contigo, Nicole. Gracias nuevamente por decir que sí. No, gracias a ti por invitarme. Me encanta este espacio y me encanta que profesionales como tú, ¿verdad?, puedan venir a abrir las conversaciones desde el respeto, desde la comprensión, pero también desde la profesionalidad. Claro. Yo sé que a todos nos compete el área de la psicología porque todos o somos parte de ella porque es parte de nuestro ser, ¿verdad? Uh-huh. Pero y muchos como que vamos a terapia, leemos muchos libros. Yo soy muy curiosa de leer la psicología, pero también hay mucha desinformación y yo te felicito por el espacio como que profesional y ético para hablar de esto. Sí, y de verdad que por eso surge el nombre de No es Terapia, porque hoy en día tenemos muchísima información a nuestro alcance y eso es un arma de doble filo, que anteriormente lo he dicho aquí en este espacio. Tener tanta información nos abruma, nos agobia, sí, y a veces confundimos una cosa con otra, porque obviamente si yo soy abogada, si yo soy ingeniera, si yo soy administradora y leo un libro, yo lo voy a leer desde mi interpretación. Incluso yo soy psicóloga y leo libros de salud mental y desarrollo infantil y tal, y en algún momento se me cruza el cable de mi ser humano, o sea, como que de mi propia historia, de quién yo soy, y la interpretación no es la misma que cuando uno va a un espacio de terapia, pero sí, obviamente sigue siendo importante que gracias al acceso que tenemos de la información, uh-huh, que podamos tener este tipo de espacio donde podamos hablar de manera profesional, pero también desde la experiencia, porque al final eso es lo que nos va a nutrir y con eso que vamos realmente a conectar y a crecer. O sea que sí, yo no sé, Nicole, si tú sabes que a mí me gusta empezar y se me olvidó con un chiste. Ajá. Y no lo puedo dejar para el final, porque mira, si yo lo dejo para el final, como me ha pasado anteriormente, dije que se me olvidó, se me pasó y lo dejo para el final, entonces yo me quedo en mi cabeza con no se te olvide el chiste, no se te olvide el chiste, y eso me pone loco. ¿Pero un chiste tuyo o un chiste mío? No, un chiste que yo encontré. Ah, yo lo voy a decir. Okay. Pero no, yo no soy autora de chiste, pero pero ya tú sabes, va a ir un chiste bien. Lo voy a anotar para mis hijos, a ellos les encantan los chistes. Anótalo. Mira, a mí se me olvida a veces, porque yo no soy stand-up, yo soy, tú sabes, psicóloga, y me olvidan. Ok, pero es que me gustan mucho los chistes. Ya yo veo. ¿Qué necesita una vela para encenderse? ¿Qué necesita una vela
Para encenderse. Estar apagada. Wow. Él se te ríe. Ese le va a Él encantar. es víctima, o sea, él tiene que ver todos los chistes, lamentablemente, lo escucha todo. Pero este no se rió tanto, así que me parece que estuvo mal. La del 1 al 10, ¿qué tan mal tuvo? Estuvo fatal. Tengo otro, vamos a ver si te gusta más. ¿Cuál es la palabra más larga del diccionario? Otorrinolaringología. No, arroz, porque empieza con A y termina con Z. Se le gustó menos. Ay, Dios, qué risa. Ay, Dios. No, a mis hijos les encantan los Anótalo, chistes. los niños Ellos... y esos son chistes cortos que ellos van a entender, les va a gustar y se van a reír. O sea que anótalo, ya saben, a todos los que nos escuchan, si quieren más chistes me pueden escribir. Tengo todo un set de chistes que comparte conmigo y yo luego lo digo aquí. Sí. ¿Qué fue? Yo tenía uno este fin de semana que mis hijos ahora no me Se te acuerdo. olvidó. Pero ahorita cuando Sí, me se acuerdo te- te lo ¿te digo. acuerdas? Para que lo digan en otro episodio. Exacto. Fuera de aire, sí, para acumular, porque no tengo tanto. Pero bueno, Nicole, nada. O sea, a veces corto entonces la inspiración con la que empezamos, tan bonita y tan profunda, pero... No, pero nada, le dimos un me break al relaja, te me relaja, relaja, ¿verdad? sí. Y nos acerca, porque el humor nos acerca, ese es el objetivo. Y nada, volviendo, ¿verdad? Retomando ya a nuestro tema, partiendo de que la idea es poder construir, poder identificar esos retos que compartimos, porque la idea surgió desde ahí, desde yo como mamá, pero yo como amiga con otras madres también, y desde obviamente desde la consulta, y en el colegio también y todo, escuchando a tantos padres, al final compartimos muchos retos que vivimos en secreto. Y hay veces que no lo logramos identificar. Y que es a veces como un poquito más profundo, de yo poder ver mis heridas, identificar cómo esas heridas que yo tengo a veces me detonan en la maternidad para poderlo sanar y que fruto de yo sanar poder acompañar a mis hijos de una manera más auténtica, más sana, porque la maternidad obviamente nos confronta, nos moviliza y genera en nosotros mucha cosa hermosa y maravillosa porque es el rol más precioso que yo tengo en mi vida, pero sin embargo también me reta como ser humano a yo poder, tuve que reorganizar mi vida de muchas maneras y luego a poder tratar de ser mi mejor versión cada día. Pero ¿en qué momento quizás tú has podido identificar que tú dijiste, cónchale, esto viene de mí? O sea, es una herida que yo tengo y por eso esto me está detonando. O sea, ¿qué aspecto de la maternidad, qué experiencia, qué vivencia tú tuviste que te confrontó con que, espérate un momento, es que no es que mi hijo está mal, no es que tú estás mal, no es que tú estés bien, es que simplemente a mí esto me detona por tal motivo? Sí, mira, yo creo que tengo que partir porque yo siento que todos venimos con una maleta, ¿verdad? Todos venimos con una mochilita y vi en estos días un reel como de alguien como pasando una piedra y como que decía que de generación en generación y decía como que tú no tienes que pasar la piedra para la próxima generación. Uh-huh. Pero a la vez yo siento que hay cosas que cargamos que ni siquiera sabemos que cargamos, ¿verdad? Uh-huh. Y sí se van pasando de una generación a otra. Y a mí la maternidad me hizo como darme cuenta que yo tenía que conocerme mejor a mí para ser una mejor mamá. Uh-huh. Y yo siempre digo que la mamá primeriza de Javi no es la misma mamá de Milo, con todo y que se llevan muy poco. Uh-huh. Pero así como nace tu hijo y empieza como a crecer, es como que eso se multiplica por 2 a nivel tuyo de crecimiento. Y yo sí he visto, por lo menos mis hijos funcionan de una manera distinta. O sea, cada uno tiene un rol diferente en mí y despierta cosas distintas en mí. Yo veo a Milo como un gran maestro porque lo veo como un niño que me trajo retos que yo nunca pensé que iba a vivir y como de los que yo no tenía ningún tipo de información. Uh-huh. Y eso me hizo como que, ok, yo tengo que aprender, tengo que step up y aprender lo más que pueda para poder ser la mamá adecuada para él. Y a Javi yo lo veo como un espejo. Y ahí quizá también hay temas muy dolorosos cuando tú ves un espejo, porque es alguien muy similar a ti, en donde tú tienes que enfrentar cosas de ti que no las habías visto de esa manera, sobre tu crianza y sobre tu infancia. Uh-huh. Y yo creo que siendo más específica, yo sí me di cuenta que yo tenía, y me di cuenta en terapia, yo primero nunca fui una niña de terapia. O sea, incluso en mi casa han habido temas de salud mental y demás, pero a mí no era que me llevaban a terapia.
A mí me llevaban como hermana, como hija, pero nunca me llevaban por mí. Como paciente, nunca como paciente. Entonces, en esos procesos yo siempre tuve como el margen. Okay. Y ya adulta y ya enfrentando todos estos temas, o sea, recibiendo la ansiedad que viene con ser una madre joven, una madre millennial, en momentos en donde todavía ninguno de mis amigos estaba en ese proceso ni nada por el estilo. Yo dije, no, espérate, hay muchas cosas que yo no me he dado cuenta que me están afectando mi maternidad y yo tengo que buscar la raíz y el porqué. Y eso fue lo que me llevó a terapia, que ha sido el mayor recurso que yo he podido utilizar en los últimos años y yo diría que el antes y después dentro de mi maternidad también. Y probablemente uno de los regalos más valiosos que, sin darte cuenta quizá, le pudiste hacer a tus hijos. Totalmente. Y de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Es eso al final, como que si yo estoy bien, por cliché que suene, ¿verdad? Yo voy a poder estar mejor aún para la gente que yo quiero y obviamente para nuestros hijos. Porque a veces estamos en ese modo de sobrevivir y en automático y en el día a día y no nos detenemos y eso no es nuestra mejor versión. Entonces eso tampoco, lo que le estamos dando a nuestros hijos no es nuestra mejor versión. O sea que definitivamente sí, yo creo que, yo lo he dicho antes, mis padres a mí me llevaron a terapia a los 14 años. Fue el mejor regalo que me hicieron, o sea, lo más valioso que de las cosas más valiosas que me han dado. Y a largo plazo, como que obviamente, pues sigue siendo uno de mis recursos más importantes para yo estar bien y poder tener una vida con propósito. Claro. O sea que sí. Y qué lindo eso que tú destacas de poder diferenciar, obviamente, que tú eres una misma persona, pero diferente para tus hijos, porque cada persona es distinta. Y con los hijos no es la excepción, o sea, como que al final del día la relación que se construye, aunque de base puede estar el mismo amor, obviamente, luego se va a ver diferente dependiendo del temperamento, los gustos, la personalidad que nuestros hijos van desarrollando y lo que van tocando en nosotros. Y poderlo identificar, entiendo que es sumamente valioso para que ese vínculo y esa relación que vamos formando sea lo más sano posible. Sí, y yo creo que necesita, cada niño necesita diferentes cosas de ti. O por lo menos en mi experiencia con los míos. O sea, el tipo de mamá que soy para uno no es necesariamente el tipo de mamá que soy para el otro, porque siento y veo que necesitan cosas diferentes. Claro. Y también lo veo desde el punto de vista de la niña que fui. A mí me pasa con Javi, lo que te comentaba, es muy similar a mí, pequeña. Y ya cuando tú empiezas entonces a trabajar en terapia, tú ves la fuente de algunas cosas, te da muchísimo miedo, porque tú dices, espérate, lo que yo he conocido toda mi vida, y cosas que digo, cosas que hago, pueden estar haciendo exactamente el mismo efecto que tuvo en mí, en mi hijo. Claro. Y entonces empieza como una ola de sobrepensar, que también ahí yo digo, es delicado, o sea, es muy bueno. Es peligroso, ajá. Claro, es muy bueno conocerte, es muy bueno intentar de enmendar ciertos, o sea, identificar cosas que no te funcionaron en tu infancia o que pudieron haber funcionado de una manera distinta e intentar como corregirla, pasándola para adelante. Pero a la vez, siempre he dicho, entonces una cosa te lleva a otra cosa. Y si tú lo sobrepiensas mucho, claro, y si tú le buscas como que tengo que corregir esto, entonces hago esto, siempre va a tener como un efecto. O sea, lo que sea que tú hagas va a tener un efecto en tus hijos. Y no necesariamente va a ser el efecto deseado o lo que tú piensas. Y nunca va a haber garantía, porque que al final no podemos ver el cerebro de nuestros hijos, abrirle la cabecita para ver cómo lo están viviendo, cómo lo están interpretando. Totalmente. Simplemente nos va a quedar como la tranquilidad, de alguna forma, de que hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos hasta ese momento y siempre desde el amor.
Claro. Y ahí yo creo que no hay, o sea, hay poco fallo, porque siempre puede haber un fallo, pero hay poco fallo cuando estamos genuinamente, auténticamente viendo a nuestros hijos por lo que son. O sea, conociéndolos, viéndolos, observando, identificando esas necesidades, viendo sus diferencias y apreciándolas. Porque también hay que tener ahí cuidado como que de no caer como en las expectativas, pero tampoco caer en como que, bueno, es que a mí esto me hizo daño, entonces a él también le va a hacer. Ajá. Porque tampoco sabemos al final del día si él lo va a vivir de la misma manera, pero sí es importante saber como, espérate, déjame no repetir el patrón. Si a mí, si no me pertenece, si esto no es mío, déjame dejarlo aquí y yo seguir de otra manera. O déjame seguir observando a mi hijo, ver lo que sí y lo que no. Porque al final no hay un solo camino, no hay una sola ruta, no hay una fórmula de 2 más 2 son 4, esta ecuación se hace de tal manera, sino que al final son seres humanos. Y qué retador, porque obviamente es muy retador, porque simultáneamente con todo esto que estamos hablando de procesar mi historia, de conectar con mis hijos, de verlo, acompañarlo, también estamos viviendo. Sí. Estamos, en tu caso, ¿verdad? Siendo abogada, siendo esposa. Y sanando muchas cosas. O sea, y viviendo un proceso que, ojo, María Luisa, cuando tú decides levantar la roca y ver lo que hay debajo, no es fácil. No es fácil. Y tú dices, concha, mis hijos me necesitan bien y eso, pero tengo lo que requiere, o sea, el tiempo que requiere el proceso de yo estar bien. De darme cuenta, o sea, de abrir esa herida y curarla al pasito. Da mucho miedo. Claro. Da mucho miedo porque a la vez tú quieres estar bien y tú quieres estar como disponible para tus hijos. Claro. Y el proceso de abrirlo y de trabajarlo no es de la noche a la mañana. Entonces, ya ahí tú estás poniendo algo en el centro de tu familia también que afecta la dinámica y que no todos los días tú vas a estar bien porque tú estás trabajando cosas, tú estás enfrentando temas, tú estás reencontrando, incluso reviviendo cosas que tú tenías engavetada y guardada, ¿entiendes? Sí. Y que por un momento, o sea, visible, no te estaba afectando tu día a día o tu operatividad, ¿entiendes? Tú estabas funcionando, digamos, entre comillas, ¿verdad? Pero al final estaba ahí de base, como el sucio que tú encuentras debajo de la alfombra. Al final no lo veo, pero está ahí y se va acumulando y acumulando y crece y crece. Y en algún momento explota o sale de la peor manera posible. Entonces, obviamente, te entiendo, me identifico, da miedo, porque tú movilizar esas cosas del pasado, esas heridas, tú poder confrontar a ti misma, tú poder sanar, atreverte a todo eso. Mientras uno está maternando, exacto. Mientras tú estás teniendo paciencia para corregir una conducta, encontrando el tiempo para todas las cosas que hay que hacer, o sea, es difícil. Y yo creo, escuchándote a ti, que algo clave es la persistencia. O sea, es como saber que no va a ser de la noche a la mañana, ser compasivo con nosotros mismos y paciente de que estamos viviendo el proceso y al mismo tiempo ser consistente y ser perseverantes, porque también nosotros que somos millennials, que no nacimos en esa época de la inmediatez, pero que ya estamos completamente arropados por la inmediatez, creemos que las cosas son como de hoy para mañana. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cómo que lo voy a hacer? Y es como que resultados rápidos. Sin embargo, nada bueno ocurre de la noche a la mañana. Las cosas buenas toman tiempo, toman un proceso. Y es apostar a que removiendo todo esto, levantando la roca, levantando la alfombra, lo que sea, como lo queramos ver, al final yo voy a largo plazo a construir una mejor versión de mí, que quizás a corto plazo se vea con una sobrecarga emocional, con mucha información, con abrumamiento, con no saber qué hacer, pero que si soy persistente y, ojo, muy importante, acompañada por un profesional de salud mental que me guíe de manera apropiada, al final los frutos se van a ver, porque ese es el objetivo. El objetivo no es remover para entonces vivir en malestar, es todo lo contrario. Si todavía tengo un malestar significativo, significa que no he necesariamente sanado, no he encontrado las herramientas, la estrategia, lo que sea que necesite para estar más cerca de sanar, digamos. Porque obviamente el objetivo de todo esto es poder estar bien para nuestros hijos, 1, y 2, modelarles lo que es la sanidad. Sabiendo que nuestros hijos no van a ser perfectos y que no es que no van a tener sus issues. Yo siempre digo, mis hijos van a ir a terapia. Yo no sé por qué, pero ellos van a ir a terapia también. Nosotros tenemos un relajo en el podcast que yo tengo, que decimos de que eso va para el fondo de terapia. Hay un fondo de terapia. algo mal vamos a hacer, señores. Claro. Hay que hacer las hay que estar claro con eso, sí. Algo vamos a hacer. En esos momentos en donde tú sabes que exactamente lo que hiciste mal, eso va para el fondo de terapia. Sí. O sea, es que
O sea, y no, es que somos seres humanos al final del día, o sea, y no tenemos garantía nunca. Y lo importante es, como decía ahorita, estar presentes, poder formar un vínculo sano y auténtico con nuestros hijos y poder conectar desde la autenticidad, porque eso nos va a permitir disminuir los fallos. Y en el momento en que empiezan a salir esas cosas que tenemos que llevar a terapia o que tenemos que sanar o que tenemos que reparar, poder hacerlo. Pero no quedarnos en el miedo, porque el miedo paraliza. El miedo no nos permite avanzar, el miedo no nos permite sanar, no nos permite vivir en bienestar. Y ojo ahí, como que muchas veces normalizamos el malestar. Sí. Normalizamos el agobio, normalizamos la tristeza, normalizamos muchas cosas porque es lo que conocemos. Y en terapia, precisamente, eso es lo que debemos de regalarnos, la oportunidad de ver como que, espérate, esta mochila tan pesada que yo voy cargando, este agobio constante, este malestar que no entiendo de dónde viene, el no poder dormir, los hábitos alimenticios completamente descontrolados. O sea, hay muchas cosas que nos van diciendo de nuestro día a día que no necesariamente estamos bien. Y el hacer esa pausa, el poderlo identificar, es lo que nos va a permitir, obviamente, sanar. Y cuando yo sano, pues entonces me acerco a estar mejor para mis hijos. Y eso que tú dices también me resonó, porque muchas veces eso no, o sea, el cuerpo nos está hablando y demás y no lo escuchamos. Entonces, o sea, o normalizamos cosas, pero también a ciertas cosas le tenemos tanto miedo que no nos damos el permiso de sentirlas. Fue muy recientemente cuando yo me di cuenta que para mí dormir en el día era un trigger grandísimo. Y era porque yo tuve en mi familia personas con temas de salud mental que cuando estaban en sus down, ¿verdad? Dormían mucho, dormían todo el día. Yo me acuerdo de niña como ver si estaban bien, tú sabes. Claro. Y a mí eso ha sido como un trigger tan grande que yo no me doy el permiso de que, o sea, yo estaba en momentos muy cansada y muy como que yo necesito acostarme. Power nap. Y no me doy el permiso. Y eso lo descubrí después como que en terapia de que muchas veces también estamos evitando sentir cosas que hay que sentirlas y hay que pasarlas y hay que como atravesarlas. Sí, porque el cuerpo tiene memoria. O sea, al final del día, mira qué cosa tan como específica y tú poderlo identificar. O sea, tú no te permitías apagarte en el día porque eso era un detonante, porque era una alarma en tu infancia que algo estaba mal. Entonces, como que tú no querías, o sea, tú no te dabas el permiso inconscientemente de hacerlo porque te ponía en contacto con eso. Pero cuando puedo ponerle un nombre, primero identificarlo, ponerle el nombre, ver de dónde viene y después sanar y comprender como que, espérate, eso fue en el pasado, que yo duerma no es nada. O sea, como que yo puedo darme este permiso. Entonces, quizá cuando tú necesitabas ese power nap, lo haces y en lugar de seguir quizá con una energía que no es la más saludable. Sí, y eso yo, por ejemplo, yo me he sentido muy identificada con todo el tema. Últimamente he leído mucho sobre el estoicismo. Y a mí siempre se me acaba una frase que es: no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y yo creo que hasta que no hacemos el ejercicio de entender qué pensamos sobre lo que nos pasó y como que cómo lo tomamos, no, o sea, se queda como en quizá una malinterpretación o una forma subyacente en tu cerebro de lo que significó un momento o una acción en tu vida. Claro. Y a mí, como que para mí el tema de la terapia, de conocerme, de abrir esas heridas, de trabajar esas heridas, es muy como que, espérate, déjame racionalizar esto que me pasó. Claro. Y cuando lo racionalizo, lo veo con empatía, porque también muchos, yo escucho muchas personas como, no, porque mis padres me traumaron con esto, entonces yo soy esta madre, o yo estoy haciendo esto, y yo creo que también es mucho la entonación que le damos y la responsabilidad que le damos a los demás. Yo quisiera que mis hijos me juzgaran en un futuro. O sea, si tuvieran que juzgarme en un futuro, o sea, no me juzgaran solo por lo malo. Obvio. O no lo vieran. O sea, ver también, hacer este proceso ahora, mientras soy madre, me hace ser mucho más empática con mi madre. Claro, y con mis padres. Claro. Porque yo digo, espérate, es que yo me estoy muriendo con un viaje de cosas. O sea, no sé si lo estoy haciendo bien.
lo intento y hay días, pero no sé si lo estoy haciendo bien, no sé cuál va a ser el resultado en el futuro. Y así mismo debían estar ellos, ¿entiendes? Sí, y con menos información. Que es bueno y malo, porque yo siento que también ahora, como tenemos tanta información, queremos hacerlo tan perfecto, que tal teoría, que tal estrategia y tal, y eso nos abruma al final del día. Los padres quizás tenían menos información y no sé, habrán tenido también sus retos, obviamente, pero yo siento como que no estaban tan agobiados como nosotros en ese sentido. Confiaban más en el instinto, en la naturalidad. Ojo, obviamente sí, hay cosas que debieron hacer diferentes, pero también lo hicieron desde el amor, como tú dices, porque cuando me quedo como un disco rayado, no, porque es que a mí me hicieron, porque mi mamá y mi papá eran, porque es que imagínate, y ahora ya, yo sé, o sea, no somos un producto terminado. Entonces, cuando me quedo en ese discurso, hay dos cosas. Número uno, elijo ser la víctima, consciente o inconscientemente. Y número dos, no me responsabilizo. Porque de la mano con lo que tú estabas diciendo, yo tengo que entender que yo lo interpreté de esa manera. Que no fue nada más lo que me hicieron a mí, sino como yo lo viví. Claro. Y cuando yo comprendo que, ok, yo viví esto sucedió, mi mamá y papá hicieron tal cosa, o no hicieron, pero fue como yo lo viví, yo entonces asumo una responsabilidad. Y cuando yo asumo mi responsabilidad de mi historia, entonces yo estoy madurando, yo estoy creciendo. Pero si yo me quedo como víctima, entonces me quedo todavía conectada a esa parte infantil de esa herida de mi niño interior, que no me va a permitir seguir avanzando. Y nadie quiere eso. Nadie quiere quedarse rumiando una herida, rumiando el pasado, el trauma o lo que sea, sino que debemos de querer seguir avanzando, seguir sanando. Por eso no solamente es ver mi herida, sino poder sanarla para, uno, yo estar bien conmigo misma y con mi historia, y dos, poder conectar de una mejor manera con mis hijos. Totalmente, totalmente. Y yo lo veo como que ese proceso de sanación también lleva mucho perdón. Sí. Y tú como genuinamente perdonar a personas en tu pasado que te hayan podido afectar también en ese sentido. Yo pongo ese ejemplo, o sea, por ejemplo, hablábamos afuera del aire, que yo tengo el rol de la hija trofeo, a la que siempre le dijeron como que se espera demasiado de ti, estoy muy orgullosa de ti, pero como muy basado en los resultados. Y hoy en día un viaje de parenting books después, de libro de educación después, tú dices, concho, esto me hizo daño a mí porque eso hace que yo nunca sienta que soy suficiente, que me hable muy mal a mí misma cuando no lo logro, cuando hago el esfuerzo y no obtengo el resultado y demás. Pero cuando yo me pongo a ver, ok, ¿y quiénes eran mis padres en ese momento? Mi mamá era una hija de una persona que no le decía nada. Que no, o sea, claro, que venía del maltrato, que venía de falta de mucho cariño también por el lado materno. Entonces, ella decía, yo quiero decirle a mi hija lo fabulosa que ella es. Claro. Y y lo genial que ella, y lo orgullosa que yo estoy, y que sí, ok. Entonces, todo es como la narrativa que tú te estás dando en lo que tú estás haciendo. Y como tú puedes socializarlo, verbalizarlo y verlo de diferentes ángulos. Ya entonces tiene otro significado y tú puedes, como tú dices, ya, esa herida se cerró. Claro. Ya no se puede hacer nada, soy así. No podemos echar tiempo para atrás. Además, uno, como tú decías, destacando la importancia de tú perdonar porque te libera de esa carga. Y número dos, óyeme, también formó este ser humano maravilloso que no todo está mal. O sea, que también en mi historia hay muchas cosas bonitas por abrazar. Sí, pueden haber muchos momentos tristes, muchas cosas que me hicieron daño y todo lo que tú quieras, pero al final también hay cosas muy bonitas. Y como, mire ese ejemplo tan maravilloso de que tu mamá estaba tratando de no hacer lo que quizá ella no quería que hicieran con ella. Entonces, sí, el tú tener la convicción y la creencia de que, cónchale, lo hicieron con amor, desde donde pudieron, como podían, con las herramientas que tenían en ese momento. Pero si me quedo desde el rol, o sea, de la mirada, de que, ay, que mira cómo lo hicieron, como otra vez, como víctima, pues entonces de alguna forma me quedo en el dolor, me quedo en la miseria. Y eso no es lo que nadie quiere, o sea, me imagino. ¿Tú sabes? No, totalmente. Una mente sana no quiere vivir en la miseria. Y al final, si queremos como padres, porque al final es como... ¿cómo se diría? Como un doble vía. A veces uno no lo hace por uno, pero por los hijos sí lo hace. Ajá. Entonces, si yo quiero poder conectar de una manera auténtica, sana, con mis hijos, si yo le quiero modelar lo que significa tener una vida estable, una vida en bienestar, yo tengo que modelárselo yo. O sea, que tiene que empezar por mí. Yo tengo que poder vivirlo para entonces poder dárselo a ellos. Y eso es un regalo valioso para, como te digo, nosotros mismos, pero también para nuestros hijos, porque hay veces que por uno no va.
Pero si yo sé que eso va a beneficiar a mi hijo, entonces de repente me motivo un poquito más porque todos los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos. O sea, por más heridas que hayan, por más trauma o lo que sea, como mamá, como papá, uno quiere lo mejor para sus hijos siempre. O sea que creo que es una buena manera de verlo, de que al final es un ganar-ganar para todos. Claro, claro. Y si eso es lo que te lleva a... Y que exacto, que al final te quede por ti. No, no es lo correcto, porque al final debe ser por ti. Debe ser por ti primero, pero no siempre nos atrevemos a ir por nosotros. Sí. Y desde yo, por ejemplo, en la parte clínica, muchas veces es así, o sea, como que el referimiento... Vienen, porque yo trabajo con los niños, yo no trabajo con adultos. Claro. Vienen por los niños y de alguna forma, en ocasiones, terminamos también el referimiento hacia mamá y papá, de que ellos también puedan tener su espacio para estar bien, porque al final... No, con que vayan 1 hora de terapia, la idea no es que esté perpetuamente en 1 hora de terapia semanal conmigo o quincenal. La idea es que eventualmente no necesite el espacio. Y para que eventualmente no necesite el espacio, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es necesario que mamá y papá también se cuiden y puedan estar bien para sus hijos. Y me parece maravilloso todo lo que hemos venido conversando hasta el momento. Quiero rescatar algo que dijiste como en algún punto, no me acuerdo en qué punto, pero en algún punto tú mencionaste la importancia de conocerte a ti misma. Creo que fue desde el inicio de tu maternidad, como que de tú saber quién eres y de tú poderte conocer y aceptarte, porque muchas veces, yo creo que nos pasa a la mayoría, lo que pasa es que son de las cosas que uno no habla comúnmente, pero que nos pasa a la mayoría, que hemos construido, obviamente, nuestra identidad muchas veces de lo que se espera de nosotros, y en caso tuyo y mío, que venimos quizás de ser esa hija ideal, esa hija perfecta, donde nos pusieron a un pedestal, no somos perfectas, somos completamente imperfectas. Entonces hemos construido nuestra identidad muchas veces de lo que se espera, de lo que socialmente está bien, de lo que queda bonito, y en algún punto se pierde un poquito de la esencia y de esa mirada hacia nosotros mismos y de valorarnos, respetarnos, amarnos y dejarnos ver con todas nuestras imperfecciones. Entonces, ¿de qué manera el tú poder conocerte a ti ha impactado tu maternidad? Wow, de todas las maneras. O sea, yo creo que mi mayor, suena súper cliché, lo dicen todo el mundo, pero mamá feliz, bebé feliz. Totalmente. O sea, yo me he dado cuenta que mis hijos están en su mejor estado cuando mamá está en su mejor estado. Porque la ansiedad se transmite. Totalmente. Las mismas inseguridades también se transmiten. Uh-huh. O por lo menos se perciben y genera un malestar colectivo en la familia. Entonces, del momento en que yo entendí que yo tenía que estar bien para que mi familia esté bien, dije, no, espérate, es como tú decías un poquito lo que tú decías ahorita, de por ellos sí, quizá por mí no. Uh-huh. Bueno, en principio fue por ellos. Yo dije, no, yo tengo que estar bien y trabajar lo que haya que trabajar. Claro. Y hacer lo que tenga que hacer y conocerme de una manera en la que yo pueda estar plena. Y soltar la culpa. O sea, nosotros... los niños nacen y nace la culpa debajo del brazo, ¿verdad? No, del embarazo. En el caso de las mujeres, desde el embarazo ya tenemos culpa de que si estoy comiendo esto, no estoy comiendo lo otro, que viene la culpa. Y te digo la verdad, ya yo solté la culpa. O sea, es dedicar, o sea, yo sé que mi felicidad, para yo estar bien, yo necesito jugar pádel esta semana, porque yo sé que lo necesito para botar el estrés, para que sé qué. Y yo lo priorizo sin sentirme culpable, ¿entiendes? Uh-huh. Que para que nuestra familia esté bien contenta, mamá también necesita conectar con papá. Claro. Nosotros salimos los sábados, bye, mis hijos, los quiero, los adoro, o sea, uh-huh. y organizamos la vida de una manera en que nos permita que cada una de las como de los elementos de nuestra familia esté feliz a su manera, con las cosas que les llena, con las cosas que les causa felicidad. Eso no es solamente mamá, también es papá. Claro. Y también es cada uno de los chicos. Pero cuando priorizamos el bienestar, yo creo que, y como que la felicidad propia, uh-huh. Yo creo que, primero, como tú dices, o sea, tú modelas uh-huh. de una manera que tú sabes que tus hijos van a encontrar eso o van a buscar eso cuando llegue el momento.
¿entiendes? Claro. Cuando se estén encontrando a sí mismos o cuando sean adultos y tengan una pareja y demás, como que van a rescatar eso que yo vi en mi casa como paz individual y como bienestar individual. Y también yo he visto un impacto increíble en mis hijos. O sea, Milo, tú lo sabes porque tú fuiste gran parte de todo el proceso, pero con Milo tuvimos un diagnóstico hace ya, creo que 2 años, donde era algo nuevo para mi familia. Yo nunca había tenido cerca o reconocido, porque también nos damos cuenta que muchas en nuestra generación no se daban esos diagnósticos. Con el tema del autismo y hiperactividad, déficit de atención y demás. Y eso me hizo como entrar en un mundo desconocido en el cual yo estaba muy tensa. O sea, al principio del diagnóstico yo estaba muy tensa con buscar respuestas, con lo que eso reflejaba, lo que su conducta a veces podía reflejar de mí como madre, y esa inseguridad que no tenía. Pero mientras, obviamente, todos fuimos a terapia y también Milo también conoció la terapia a temprana edad, pero también mientras yo estaba más relajada y más como en paz conmigo misma, en su conducta hubo un cambio increíble y en su accionar un cambio increíble. Y cuando tú empiezas a entender el porqué de las cosas, entonces ya ahí tú ves las cosas con otros ojos y tu actitud es otra ante las adversidades. Y yo creo que eso es muy importante también. Primero me amo, luego te amo y acepto también lo que viene. O sea, acepto lo que sea que trae el destino, Dios, como lo quieran ver, para uno. Y cuando tú como que dejas esa tensión, suelta esa carga, todo fluye. Claro. Y yo veo a un Milo más feliz, a un Milo más en contacto, que se da el permiso también de ser quien es y de sentir lo que siente, porque sabe que va a encontrar un refugio en mí. Y yo creo que esas pequeñas cositas les ha dado el permiso para eso. Yo pongo un ejemplo muy puntual. Hoy es lunes. O bueno, el día que estamos grabando esto es lunes. Y yo me di cuenta que los lunes eran súper difíciles para mí. Porque ahí empieza como la tensión de la semana, ahí empieza como la rutina de los niños, yo tengo que organizar todo. Mi esposo trabaja en el interior, entonces yo tengo la carga, como en la semana me siento con la carga de la casa, totalmente para mí. Y los otros días dije, mira, pude verbalizarle a mi esposo, mira, yo necesito que los lunes tú lleves a los niños al colegio, porque yo necesito 1 hora para yo como organizarme. Poder arrancar de otro lugar. Exactamente. Y los lunes para mí ya dejaron de ser ese día que me causaba muchísima ansiedad a un día en donde yo despido a mis hijos en pijama, con un café en la mano, le doy su besito, su bendición, y me ven mucho más feliz. Y entonces, por lo tanto, ellos van al colegio menos estresados, o sea, igual como hay otro ambiente, hay otra dinámica. Sí, y ese día yo hago journaling, o sea, me tomo el café al pasito, a veces leo lo que estoy leyendo, como que me tomo 15, 20 minutos de lectura. Y es otra mamá la que arranca la semana con los niños. Y por lo tanto me he dado cuenta que eso impacta directamente proporcional a su estado de ánimo y también a su conducta en general. Claro, o sea que obviamente en la manera, y eso nada más, o sea, como tú puedes identificar, ok, los lunes estoy empezando mal, ¿qué necesito? Y poder pedir esa ayuda, solamente te lo da el tú poder mirar hacia adentro, o sea, el tú poder identificar, conchale, pero espérate, los lunes son un detonante para mí, ok, ¿por qué? ¿Qué necesito? Y buscar esa ayuda y obtenerlo. Es algo que aquí está sonando muy fácil, muy sencillo, pero que poderlo ver no es tan fácil, porque es lo mismo que veníamos hablando de ahorita, o sea, todo ese proceso de terapia, todo ese proceso de autoconocimiento, de poder verte, de poder sanar, lo que sea, eso no se da siempre tan simple y tan fácil, o sea, lleva tiempo, lleva esfuerzo, porque no fue como que
te pasó un día. Tú seguro que venía acumulando, hasta que, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y pudiste identificarlo. Y qué valioso tu poder, porque ese es un ejemplo de un montón de cosas, un montón de beneficios que podemos tener cuando nos atrevemos a vernos, a poder identificar mis emociones, lo que me está generando malestar, qué necesito, poder pedir ayuda, poder realizar las pausas para poder tener mayor armonía. Y óyeme, para mí, como madre, sobre todo ya desde la experiencia de ser madre, no debe de ser negociable esa armonía interna, porque nuestros hijos nos pueden detonar un montón de cosas y definitivamente nuestros hijos nos van a demandar un montón de cosas. Entonces, si yo encima de eso ando en atareo, en disturbio, en agobio, al menos yo, María Luisa Piña, como ser humano, como madre, me detono muchísimo. O sea, y entonces reacciono y no necesariamente como del mejor lugar, sino desde la impulsividad, o me estreso, o me agobio. Y eso no es lo que yo quiero. O sea, eso yo no lo quiero para mí, yo no lo quiero para mis hijos. Y cuando te entiendo, y qué lindo que tú lo puedas compartir, como que cuando yo me doy ese permiso de autoconocerme, de saber quién yo soy, de priorizar mi bienestar, aparte de modelarle todo eso, pues entonces también estoy construyendo bienestar para mí, obviamente. Y estoy partiendo desde un mejor lugar para poder estar presente para mis hijos. Ahorita tú compartías lo de esa tensión que muchas veces, o sea, que pudiste llegar a sentir, y que luego, cuando soltaste, entonces las cosas empezaron a fluir mejor. ¿Tú has podido identificar qué hay detrás de la tensión? O sea, en ese momento, ¿qué había detrás de la tensión? Yo creo que hay mucho querer hacer las cosas perfectas. O sea, viene de... Volvemos a cómo uno fue conectando, ¿verdad? O programando su cerebro desde pequeñito. En donde todo estaba basado en el resultado. Y uno no se enfocaba en el proceso. No se enfocaba en el proceso. Entonces, es difícil desaprender ese tipo de cosas que ya están como sembradas. En ese cableado es completamente, o sea, muy difícil, muy difícil. Y yo creo que, como bien tú decías, y yo lo veo como, tú tienes que obsesionarte con que tú eres tu propio como objeto de investigación. Y yo lo veo como tú ves, yo me aplico el método científico, yo observo, que voy anotando qué cosas yo hice para que, o sea, el journaling me ha ayudado muchísimo, como que me sentí así hoy, ¿qué pasó? Pasó esto, yo busco patrones. Claro. Mira, cada vez que pasa, todos los lunes, luego tú dices, no fue que tú llegaste un día, sí, necesito los lunes, no. Claro. O sea, es observarte lo suficiente para identificar patrones y entonces ir experimentando, ok, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Vamos a seguir buscando respuestas. Como que volverte tu propio como objeto de investigación. Experto en ti mismo. Exacto. Es algo que la verdad que trae muy buen resultado. Pero yo creo que independientemente de... Y esto que te estoy diciendo suena también algo que he trabajado en terapia, porque a mí me dijeron un día, mi psicóloga me dice... No, mira, y yo estaba en una crisis, hablemos de tu bloque de bienestar, como que cómo tú estás con ese bloque de bienestar, qué estás haciendo, o sea, esos hábitos. Y entonces, cuando me di cuenta que estaba totalmente fuera de mi bloque de bienestar, empecé a estructurarlo. Y dije, ok, y tal día hago tal cosa, y tal día hago breathwork, y tal día hago yoga. Y ella me decía, no es para que hagas de tu bloque de bienestar una tarea que te cause más estrés. Claro, entonces, también uno conocerse no es tan fácil. Y aunque te conozcas, hay cosas que tú no puedes como cambiar de la noche a la mañana. Yo sí lo que digo es que no está de más. O sea, mientras más información tú tienes de ti, más tú vas a saber qué hacer con ella. Y sí, yo sé que hay cosas y yo por eso te digo, para mí ha habido un espejo en muchas cosas. Y hoy en día estoy también cada vez más también preocupada, no preocupada, pero yo decía en el cole, siempre estamos reuniéndonos sobre Milo, ¿verdad? Pero, y Javi, porque yo también fui esa niña que es Javi. Claro. Y digo, concho,
no nos olvidemos de él, o sea, o no nos olvidemos de cómo puede percibir ciertas cosas o cierta atención a su hermano, o porque entonces uno, o sea, yo puedo verlo desde mi infancia y como por lo menos tener ese reconocimiento me hace estar alerta para mi hijo, no sobrepensando, como te dije, quizás sobreprotegerlo, basado en mi dolor, pero sí, pónganle, como que vamos a ponerle un ojo a esto, que en el futuro sí puede tener de repente consecuencias. verlo e ir identificando esas necesidades que también pueden surgir para él. Porque sí, a veces inconscientemente ponemos a un hijo en un pedestal y entendemos que está todo bien, pero y ahí la importancia y el valor de poder parar, de poder mirar, de poder conocer a nuestros hijos. Hay una autora, siempre se me olvida el nombre, que es de bebé de recién nacido, un libro que yo leí cuando estaba embarazada de Andrea, que decía de tú cada día despertarte y ver a tu hijo como que lo estás viendo por primera vez. Wow. Como que tú lo estás conociendo por primera vez, sobre todo durante la infancia, porque en la infancia los niños cambian mucho y van descubriendo muchas cosas y están formando su personalidad, van moldeando ese temperamento. Entonces, tú poder ver a tu hijo como que tú lo estás conociendo por primera vez, significa tú no tener juicios, tú no tener patrones o como que ya es que él es así y punto. Es darle la oportunidad al cambio y qué regalo tan hermoso cuando yo no te etiqueto, cuando yo no te pongo en un cajón, que tú eres así, que él es así, no, eso no. Caramba, uno no sabe y las necesidades pueden verse diferentes y el niño va a crecer y va a evolucionar y va a cambiar, y cuando yo miro desde la curiosidad a mis hijos, entonces yo me doy la oportunidad de volver a conocerlo y ver cosas nuevas de ellos y no predisponerme quizá. Claro. Que algo muy común que puede pasar. Esto suena muy bien, o sea, esto suena muy lindo, pero llevarlo a la práctica... Sí, lo que pasa es que llevarlo a la práctica a veces no es tan fácil, pero es posible. Con intención es posible. Igual que, por ejemplo, todo ese ejemplo que tú estabas poniendo de el autoconocimiento, de reflexionar, de vernos, puede sonar como abrumador, como que el que lo escucha y no está acostumbrado a eso puede sentir como que, pero espérate, voy a pasarme la vida fundiendo. O sea, dicho en buen dominicano. No se trata de eso, pero sí se trata de tú poder verte a ti mismo y es un proceso. Recordar que esto es un proceso y que poco a poco, y poder verte a ti, poder sanar poco a poco y saber que va a tomar tiempo, pero que el resultado va a ser bueno y quedarte ahí perseverante, va a valer la pena. Pero como que eso, saber que puede sonar fácil. Qué lindo ya lo dicen. En la práctica decir, concha, le fue muy difícil, tiro la toalla. No. Persistencia, constancia. Yo creo que son claves en todo lo que tiene que ver con salud mental y definitivamente en la crianza, porque esto implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía y no es fácil, pero es maravilloso. Y tú sabes como cuando la gente hace dieta y cosas, o tiene como, voy a comer saludable, qué sé yo qué, y de repente tú te comes un helado y como la rompes, un helado el miércoles, y como la rompiste, dices que bueno, pues empiezo de nuevo el lunes, pero entonces sigo los otros días. Yo creo que eso pasa mucho con otro tipo de conductas. Y es como, hoy exploté y le grité a mi hijo que sí o que ya, pasa esa página y mañana volvemos a ser otra, o sea, vamos a volver a ser otra persona, pero no nos vamos en ese hilo de seguir perpetuando porque ya pasó y porque ya me convertí en esa madre, ¿entiendes? Y creo que también, y pasa con todo ese tema de los hábitos, yo intento hacer journaling y yo intento interiorizar, pero hay días en los cuales ni yo misma quiero estar conmigo. O sea, y es como no tengo la paciencia de sentarme a escribir nada. O sea, que fue lo mejor de mi día, nada. Ya, entonces, se acabó. Sí, pero nada, sí, tampoco martillarse. O sea, porque va el otro día donde tú sí lo vas a disfrutar. Y mañana lo intentamos de nuevo. Sí. Y yo creo que así es con todo, porque como tú dices, suena muy bonito tener un viaje de hábitos, ir al psicólogo, que por cierto no es económico tampoco, o sea, de paso. Hay una inversión. Hay una inversión, hay tiempo, o sea, mi papá le dice a mi mamá relajando que tiene un Ferrari y cuidado que otra cosa más en lo que he invertido en terapia. Bueno, pues yo voy de camino. Sí. No, y es verdad, pero al final del día es escala de valores. O sea, como que igual lo que invierto en la terapia, pero ya no nos vamos muy en una con eso porque, ¿verdad? Pero escala de valores al final, porque no lo invierto en esto, pero lo invierto en otras cosas y al final, en esas otras cosas no me van a dar a largo plazo la calidad de vida que de verdad yo quiero. Entonces, totalmente. Sí, definitivamente ese factor que es importante ponerlo sobre la mesa y considerarlo, pero pensar a largo plazo, que no nos podemos quedar a corto plazo, sino que visualizar nuestra vida a largo plazo. Sí. Nicole, para terminar, voy a decir como la dinámica de completa la frase.
Ok. Lista. Versión maternidad. Mi cerebro perfeccionista, que lo criaron que tiene que decir la respuesta correcta, No, me está molestando. Recuerda ese cerebro que no hay una respuesta perfecta, está tu respuesta auténtica, que es la más linda. Ok, antes de ser madre, pensaba que la maternidad... Cerebro, déjala. Fíjate. Que la maternidad era fácil. Ahora que soy madre, sé que la maternidad... Es difícil, pero muy... Vamos a decirle... es que no es la palabra provechosa, pero que te da mucho. que te aporta, que te aporta, exacto. Sí. Lo más lindo que te ha dejado la maternidad. Autoconocerme, o sea, conocerme de nuevo. Ay, me encanta conocerme de nuevo. Me gusta. Y qué bueno que dijiste como conocerme de nuevo, porque a veces uno cree como que reencontrarme, no sé qué. Al final estamos conociéndonos en una nueva faceta, porque no somos lo mismo de antes, no vamos a volver a lo de antes, somos ahora madre y quién soy yo en medio de todo esto. O sea, que totalmente. Súper. Nicole, mil gracias por a ti, todo lo que nos compartiste, por tu testimonio, por tus experiencias compartidas. Gracias por la vulnerabilidad de dejarnos verte, de escucharte como madre, que eso no, verdad, como que no siempre es fácil, pero que definitivamente cuando lo podemos escuchar desde el testimonio, desde la experiencia de otro, humanizamos que esto no pasa todo. Al final del día, la intención es esa, mamá, papá, no te pasa a ti solo, no lo vivas solo, no creas que, no te dé látigo, como que solo a mí, que solo a mí. Es una lucha compartida y nosotros que somos millennials compartimos muchas cosas porque estamos criando en una época donde tenemos tanta información, a veces queremos hacerlo tan diferente a lo que hicieron con nosotros, que abruma y el mundo que va tan deprisa. Y algo que yo quiero rescatar es que siempre tengamos pendiente, no todo lo que hicieron con nosotros estuvo mal. Exacto. Tenemos que tener claro que no podemos simplemente condenar en nuestro pasado, condenar a nuestros padres, que no todo demasiado crítico. Sí, somos demasiado críticos. No todo lo hicieron mal porque estamos aquí, gracias a Dios, con mucha oportunidad de mejora, con muchas cosas por sanar así, pero también hay muchas cosas valiosas y muchas cosas bonitas que están ahí también. Entonces, poder mirar nuestra historia, abrazar nuestra historia con amor, con respeto, nos permite acercarnos a sanar para poder entonces efectivamente acercarnos a construir nuestra mejor versión. Primero para nosotros, pero también para nuestros hijos. Totalmente. Gracias. Gracias por el espacio. Ay, gracias por estar. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Si conocen de alguien que pueda interesar o que pueda impactar este contenido, compártelo para que recordemos que no estamos solos en este proceso de la maternidad, de la paternidad, sino que lo vivimos juntos y de esa manera pues podemos apoyarnos y crecer. Nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.